Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos aquí en un programa más. Hoy tenemos un programa espectacular porque nuestro tema va a abordar algo muy importante y lo denominamos psicología de cierre de año. Soltar, agradecer y renacer. Quiero darle la bienvenida a mi colega, el licenciado Jesús Cardoso. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Un gusto por estar nuevamente aquí en este inicio de semana. Mucho agradecimiento al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones que auspicia este espacio. Así es. Bueno, Jesús, y diciembre no es solo un mes en el calendario. Es todo un símbolo realmente para nosotras las personas y en la mente de las personas es así. Es el momento en que miramos para atrás y para adelante al mismo tiempo, ¿sí? Hoy justamente, en Sanamente, vamos a hablar de algo que todos necesitamos, pero casi nadie nos enseñó cómo hacer. Y es el hecho de cerrar ciclos. Cerrar un año, cerrar una relación, un proyecto, una etapa de vida. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué algunos se quedan atrapados en el pasado mientras otros pueden soltar y avanzar? Entonces vamos a verlo juntos hoy, Jesús, en el programa, desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y la vida real. Vos sabés que estaba viendo en las redes y me fue muy lindo y muy emotivo. Bueno, era una mamá con su hija y creo que la hija eh, le dice, mamá, ¿hace cuánto no me das upa? Le dice, ya es grande, creo que tiene como unos 12 o 13 años tal vez, ¿verdad? Ya es una preadolescente. Y la mamá le dice algo así como, wow, no me acuerdo hace cuánto no te das upa. Entonces le habla de los cierres de ciclos y le dice que se acuerda aquella primera vez que le cargó en brazos, ¿verdad? Y ahí la hija ya comienza, ¿verdad? A ponerse rojita en la nariz, ya comienza a lagrimear y la mamá ya se le quiebra la voz. Dice, y bueno, hoy va a ser, quiero registrar el último día que te alzo upa, ¿verdad? Después la hija ya, ¡guau! Ya llora, ¿verdad? Y es difícil no conmoverse y no emocionarse con ese video, ¿verdad? Y la mamá también, entonces agarra y le alza upa grandota así, ¿verdad? Hasta acá, enorme. Ella le cierra las piernas a la hija, se rodea por la mamá y le alza upa, ¿verdad? Entonces ellos registran la última vez, porque siempre hay una primera vez y una última vez. Y ellos registran cómo era la última vez que su mamá le alzaba upa a su hija, ¿verdad? Vos sabés que Jesús a mí casi me conmovió mucho y también me emocionó, ¿verdad? Y bueno, esa es la vida. Tiene muchas etapas donde algo inicia y luego culmina, ¿verdad? Sí, es muy emocionante. A uno le toca lo que menciona la licenciada, porque los padres nos alzan de chicos Sí, y después nosotros los alzamos de grandes. sí, eso es cierto. Y el tema de hoy viene añadido con eso, ¿verdad? En casa, la tradición es armar el árbol de Navidad en diciembre. Principalmente tiene que estar terminado en 8 de diciembre. Mm. Entonces, la mayoría de los hogares ya tienen su arbolito armado en esta fecha. Tienen su pesebre, el pesebre paraguayo, ¿verdad? Con todas nuestras frutas nacionales, con nuestra flor de coco. Escuchamos los villancicos. Y realmente todo el mundo ya se prepara para darle un cierre familiar a este año. Sí, y es una época también muy dura para algunos, conversando con algunos amigos, estábamos hablando, ¿verdad? Y estábamos compartiendo de que me contaba una persona que vio en las redes, ¿verdad? Que un señor dice que agarra y estaba en su moto y dice que él hace ese video y que diciembre para él es muy difícil porque ya no le tiene a sus padres y aquellos que perdieron seres queridos sobre todo, les fuerza muchísimo. Y decía él, acá tengo y necesito decirle a alguien y necesito desahogarme. Y dice que no puede hacerlo en su casa porque está la alegría de tenerle a sus hijos, de tenerle a su esposa, ¿verdad? Entonces es como una especie de sentimientos encontrados. Por un lado, uno está agradecido por lo que tiene, pero por otro lado,
duele no tener ya la presencia física de otros integrantes de la familia. Entonces es como que ambivalente para ya esas Y sí, personas. mira, yo te cuento decir, ¿qué año estamos hoy? Estamos en 2025, ¿verdad? Y uno dice, bueno, desde que tengo memoria, esa Navidad sin ti, por ejemplo, ¿cuánto se escucha? Amor eterno, en las canciones así. Y es porque todo el mundo tiene añoranza, porque quiere su familiar querido al lado suyo en un cierre de año, ¿verdad? Y también todo el mundo va haciendo un checklist de las metas, va haciendo un checklist de la planificación que solemos hablar Sí, cada etapa. Y ve hasta dónde llegó y ya se prepara para hacer sus metas del año así es. 2026. Jesús, justamente este programa de hoy vamos a ver cómo cerrar ciclos, ¿sí? Justamente cómo nosotros podemos soltar, agradecer y renacer. Y en el próximo programa vamos a hablar ya de una proyección hacia el futuro, hacia el 2026, cómo hacer metas, cómo establecer objetivos, qué herramientas podemos adoptar para alcanzar esas metas, ¿verdad? Todo lo que es futuro y 2026 vamos a estar abordando en el próximo programa. Pero hoy, el programa de hoy va enfocado justamente a aprender cómo cerrar ciclos. Y vamos a compartir con ustedes, querida audiencia, cómo cerrar un ciclo desde la psicología. Y desde la psicología, licenciado, cerrar un ciclo es un proceso emocional, es un proceso cognitivo y es un proceso conductual en el cual una persona, por un lado, reconoce que una etapa llegó a su fin, elabora las emociones asociadas a esa etapa, puede ser dolor, alegría, puede ser gratitud, frustración, duelo, ¿sí? También integra lo aprendido a su historia personal. Cada etapa de nuestras vidas nos deja un aprendizaje. A veces un grato aprendizaje, a veces un doloroso aprendizaje, pero esa es la vida. También, ¿qué hacemos? Como punto número 4, liberamos energía mental y emocional para abrir e iniciar nuevas etapas. Entonces, no es olvidar, no es borrar, no es hacer de cuentas que no pasó. Es darle un lugar sano en la propia historia de uno. Eso es cerrar un ciclo, cerrar una etapa. ¿Sí? Algunos ejemplos, Jesús. Fin de año laboral. Una persona que mira sus logros, reconoce también sus errores, cierra pendientes clave, agradece al equipo y se propone ajustes realistas. Es una palabra clave que vamos a estar usando mucho en el próximo programa. Realistas para el año siguiente. También se puede dar otro tipo de ejemplos de cierre de ciclos. Sí, como el fin de una relación. Alguien que en vez de estar siguiendo, hablando, recordando a su ex todo el año, con toda persona que tiene al lado, pasa por el duelo, trabaja en terapia y llega a un punto donde puede recordar sin dolor paralizante. Y esta etapa, por ejemplo, en muchos hogares suele ocurrir esa separación. Nosotros que estamos Separaciones. en Paraguay tenemos una gran parte de la familia fuera del país y en el mes de diciembre quizás es una de las épocas donde más recordamos a nuestros familiares que están fuera. Un gran grupo de paraguayos está en Estados Unidos, otros están por España, Italia y muchos otros países que no queremos olvidar mencionar, pero que siempre uno en esta época del año hay relaciones que no estuvieron ese cierre y que uno sigue como teniéndolas presentes y hablando de ellas, ¿verdad? Por más que aparentemente empezó una nueva. Por eso el tema de hoy viene como anillo al dedo. Podemos hablar mucho de eso, ¿verdad? También pues el fin de una etapa personal, porque ese reconocer que una etapa llegó a su fin, pues en el año sabemos porque tenemos el calendario, vemos enero, diciembre termina, pero a veces en la vida no logramos distinguir cuándo realmente ya es una etapa cerrada, ¿verdad? No reconocemos el fin de una etapa. Y uno llega a un cierto punto cuando se percata que eso ya terminó, como que tiene una nostalgia de lo que dejó atrás, ¿verdad? De todo eso me voy hablando en el transcurso de la jornada. Y ese fin de etapa personal puede ser una mamá que reconoce que sus hijos crecieron, puede ser y deja de tratarles como niños pequeños, que pues la mamá siempre nos ve como yo soy Jesús, pero no como Jesucito, ¿verdad? A José como Josecito, ¿verdad? Ya deja de ser Y Jesucito. claro, no, ya dejaste de ser Entonces, Jesucito y te convertís en Josecito, Jesús ¿verdad? el hombre. Claro, el adulto, ¿verdad? Y reorganiza su rol y abre sus nuevos proyectos personales, porque muchas veces una vez hablamos del tema del nido vacío, no sé si recuerda, Sí, licenciada, y muchas veces la mamá centra toda su atención en los niños.
esos hijos que van creciendo y toda su vida gira en torno a ellos. Entonces reconocer a veces que ya están grandes y que ella misma tiene una vida por delante, ¿verdad? Y planear un nuevo paso, ¿verdad? Una nueva etapa. Así es. Y Jesús, desde la psicología del cierre, hay una necesidad de cierre, una comprensión de la experiencia, ¿verdad? En psicología social se habla de necesidad de cierre. Es el deseo de tener una respuesta clara y definitiva. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre. Hay investigaciones, hay estudios que se han hecho, ¿verdad? En el 1994, Webster, ¿sí? Justamente desarrollaron ellos lo que mide cuánto necesita una persona cerrar temas abiertos. Sí, la herramienta se llama NFCS. Así es. Y justamente las personas con alta necesidad de cierre, de cerrar ese ciclo, esa etapa, tienden a preferir el orden y la estructura y a sentirse incómodas con las ambigüedades. También a tomar decisiones rápidas y a veces sin mucha información. También estudios posteriores que fueron una versión más abreviada de ese mismo cuestionario y estudio, confirman que esta necesidad influye en cómo procesamos, Jesús, la información, cómo tomamos decisiones y cómo respondemos a incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice y qué nos provee la psicología social, que es una rama de la psicología? Justamente que sabemos que hay muchas personas que tienen una alta necesidad de cierre. Prefieren respuestas claras, no soportan la ambigüedad y se sienten muy incómodas cuando algo queda a medias. Por eso diciembre mueve tanto, Jesús, porque es un mes donde el cerebro pide cerrar etapas, cerrar capítulos, ¿sí? Entonces, para poder estar en paz. Claro, realmente, como estamos diciendo, ese reconocer la necesidad de un cierre es muy bueno. Por eso hablar del cierre hoy lo que hace es quizá hay personas que no se percataron que esta sensación, estos sentimientos que no tienen un encuentro en un lugar de descanso, es porque quizás son sentimientos que hay que reconocer, darle cierre. Porque quizás estamos en actividades o relacionándonos con personas que nos generan esa ambigüedad que mencionaba, esa inquietud y nos sentimos paz. Entonces quizás este sea el mes para empezar a acomodar las cosas en su lugar, porque realmente todos buscamos el orden y la estructura en el fondo. Todos queremos poder ver que sea predecible lo que va a pasar. Pues sabes que yo creo que funcionamos mejor en el orden. O sea, el poder del orden, ¿verdad? Hay un libro que se llama así, pero el poder del orden es una cosa extraordinaria realmente. Y vos sabes que yo me doy cuenta de eso en tu computadora, en tu notebook, ¿verdad? De cómo organizar. Es una cosa. Yo entro, hay carpetas que yo tengo así. ¿Viste? Cuando vos pones suelto, Sí. así, ¿verdad? Y es un laberinto, ¿verdad? Sin embargo, cuando estructuro con numeración 01, 02, 03, con nombre, con todo con fecha, ¿verdad? Por carpeta, es otra cosa, da gusto encontrar rápido la información, o sea, te da una estabilidad y un equilibrio, pero incluso hasta mental te diría yo, ¿verdad? Y lo otro, sin embargo, te hace ruido, a mí me genera incomodidad, me genera malestar, o sea, el poder del orden, y yo creo que ahí entra eso de cerrar etapas, de darle un cierre, ¿sabes? Es como un proceso ordenado de tu vida. Así también se siente de alguna manera. Y muchas veces esa sensación de poca paz te trabaja, luego ya ves en una época del año decís, estoy en noviembre, ahí falta un mes para diciembre. Hay gente que cuenta la llegada a diciembre, y no digo por el aguinaldo, sino porque como que, híjole, otro año va a pasar, ¿verdad? ¿Y por qué? Por lo que usted decía, esa necesidad de orden, que siente que no está avanzando hacia un punto. A veces uno se siente en ciertas etapas del año, así como en la vida estancado, que está metido en el barro y no sabe cómo levantarse. Así mismo es. Entonces uno siempre esa estructura quiere como que siguiendo un conjunto de órdenes, de reglas, perdón, para que se entienda mejor, que le facilite el vivir. Pero realmente la vida es estar preparado para recibir circunstancias que no esperamos. Es estar preparado para tomar decisiones duras que muchas veces la gente no nos va a acompañar con ellas, o que incluso esas decisiones que tomamos les moleste. Entonces ahí yo necesito tener más orden interiormente. ¿Por qué? Porque con el orden interior yo sé que esa decisión que tomé la valido antes de ejercerla, y tengo esa paz que queremos tener cuando hacemos algo. Porque a veces cargamos con las responsabilidades de otros en nuestra mente.
Y parte de esa sensación de desorden es porque nosotros estamos poniendo responsabilidad de otros sobre nosotros. Así mismo es. Y en este cierre de año es importante estructurar y ordenar qué me toca a mí ser responsable, qué le toca realmente a la otra persona que está al lado, sea mi hermano, mi hermana, mi compañero de trabajo, para organizar mis emociones. Es muy importante, como dice la psicología, por eso del cierre, darle una comprensión de esa experiencia que tuve. Yo me siento así porque realmente si me veo desde afuera, estoy cargando con cosas que no me tocaban. Entonces ahí desordeno mi vida porque yo me tengo que responsabilizar de mis actos. Como todo adulto de los 18 años, soy responsable de mí. Entonces tengo que ver qué estoy cargando que no me toca, primeramente. Después aprender a marcar la línea roja de donde el otro no puede cruzar y explicarle al otro que eso a mí no me agrada y que eso, si quiere ser mi amigo o algo más, o mi compañero de trabajo, tiene que respetar ese límite que yo pongo. Entonces, esta etapa del año nos ayuda mucho a comprender la experiencia de las situaciones que tuvimos para planificar más el año que inicia y poder darle cierre a nuestros aciertos y a nuestros errores. No existe una persona totalmente acertada en todas sus decisiones, ni desacertada. E inclusive los que están en un periodo de decisiones malas se vuelven más adelante quizás los más sabios. Siempre nosotros recordamos que no hace falta pasar por malas experiencias, se puede aprender de los libros y escuchando o viviendo experiencia de otros, Ajenas. escuchándole, pero no todo el mundo tiene la facilidad de tomar como suya la experiencia de otro. La mayoría aprende pasando por el camino, Por la por experiencia. la experiencia. A mí me gustaría también compartir un poco con la audiencia sobre el cierre psicológico, que estamos hablando de cierres de etapas, y la memoria. Y hay investigaciones, justamente en el 2005, dice que los eventos vitales se recuerdan con mayor sensación de cierre cuando disminuye esa carga emocional, cuando hay una comprensión de lo que sucedió, de lo que ocurrió y cuando yo soy capaz de tomar cierta distancia psicológica de ese hecho. Otros estudios más recientes justamente muestran que el cierre es multidimensional, Jesús. Incluye una sensación de final, una comprensión clara, una liberación emocional y una distancia psicológica y una desactivación conductual. ¿Qué significa eso? Dejar de actuar como si el evento siguiera ocurriendo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos decir, yo ya le di un cierre a esta etapa, a este ciclo de mi vida, a esta situación o a esta relación. Y esa relación no tiene por qué ser amorosa, también a veces una relación con un familiar donde vos no podés elaborar ese cierre, no lográs cerrarte, todavía te moviliza un montón de emociones, muchas veces una mezcla de ira, dolor, frustración, desesperanza, o sea, puede ser una mezcla realmente muy variada de emociones, entonces no lográs elaborar el cierre. También, Jesús, es importante saber que las tareas inconclusas funcionan como una especie de ruido mental. Eso también es importante que conozcamos y sepamos, por eso estamos hablando de cierre. Es importante tomarse un tiempo para hacer este cierre de todo lo que necesitemos para que ese ruido mental no esté activo. Ese punto de las tareas inconclusas, a vos que nos estás escuchando, voy a meter el dedo en la llaga, como se dice, es importante la parte académica. ¿Por qué? En este año, en este mes de diciembre, en este cierre de este 2025, te invito a vos que quizá no terminaste la primaria, que te falta la secundaria, quizá tenés mi edad, sos un poco más joven, más mayor. A veces queda ese rezago de la parte académica de no haber terminado la escuela, el colegio. Y hoy hay muchas facilidades, es cuestión de planificar, porque es importante sentir que uno hizo, como dijo la licenciada, un cierre en aquellas cosas que nosotros sentimos que son importantes. Yo creo que no hay nadie que diga que la escuela no es importante. El aprender, el sentir, el ser el ejemplo del hijo. Porque a veces uno lucha y a mí me tocó, igual que a vos, licenciada, la generación que vimos más arriba de nuestros padres,
y más en la de nuestros abuelos, mucha gente que se quedó con ese dolor de no poder haber podido avanzar en los estudios. Hoy día tenemos un montón de universidades por todas partes, pero en la generación de nuestros abuelos, ellos renunciaban a la escuela para mantener la casa, para comer, para trabajar. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad de poder dar ese cierre a nuestra memoria, de haber escuchado a esas personas que no pudieron concluir lo académico básico, te invito a vos a darle un cierre a esa etapa y concluir vos la parte que te faltó. Porque a mí me entusiasmó esta semana, escuché de una conocida de nuestra edad que terminó el 9º grado. Qué contento me puso. Porque muchas veces cuando yo he trabajado recorriendo muchos lugares, la gente dice, no, pero vos sos el licenciado, yo no terminé el colegio, ¿verdad? Como si fuera que uno vale más o menos por un cartón, ¿verdad? Cuando realmente por el hecho de ser personas ya tenemos un valor idéntico e igual entre todos, como dice la ley. No nos hace diferente un cartón ni ante la ley, ni ante ningún beneficio ni derecho de este Estado republicano, ¿verdad? Entonces te invito a vos a acercarte y concluir esa etapa. Hay muchas formas. Este es el momento en diciembre de poner como meta dar cierre a lo académico. Por ahí vos estás teniendo una deuda, en planificar cómo ir saldando alguna de las deudas. Tenés algún cierre que darle en la parte afectiva, no te despediste de alguien en forma, a investigar, a acercarte a un psicólogo, cómo doy cierre a este sentimiento de luto. Porque como vos decías, hay cosas que nosotros en este análisis de cierre sabemos que queremos cerrar. Y en este momento ser sincero, no hay que mostrárselo a nadie. Lo que decimos es algo personal. Así mismo es. Entonces es importante saber cómo funciona nuestra mente y que justamente tareas inconclusas queda como una especie de ruido mental y la mente necesita darle un cierre, darle una conclusión, ¿sí? Para quedar en paz, ¿sí? Entonces, estamos hablando del proceso de cerrar etapas y de cerrar un ciclo. Ahora, sabemos que hay 3 niveles de cierre de ciclo, Jesús. Tenemos el cierre emocional, tenemos el cierre conductual y tenemos el cierre narrativo. La historia que yo me cuento, que yo me digo a mí misma. También le solemos llamar el diálogo interno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cierre emocional, Jesús, nos referimos a esa capacidad de procesar las emociones que quedaron colgadas ahí, que quedaron sin poder expresarse. Las emociones que quedaron atrapadas en una etapa que ya terminó. Entonces, lo que yo no siento, lo que no se siente, se acumula, ¿sí? Tienen que saber que las emociones necesitan expresarse y necesitan expresarse en un contexto seguro. Tratar de negar emociones es como tratar de mantener globos debajo del agua. ¿Ustedes saben cuánto cuesta mantener un globo bajo el agua? Es casi imposible. Es un gran esfuerzo, es un esfuerzo que Sí, cansa. Si vos empezaste una relación reciente con alguna persona, generalmente ocurre con el género opuesto al mío, que suele hablarte todo el tiempo de cómo era su anterior relación. Entonces ahí vos te das cuenta que no hubo un cierre adecuado. Ahora, ¿por qué a veces no hay cierre adecuado en lo emocional? No hace falta que sea una relación de pareja, puede ser de padre a hijo, puede ser entre hermanos, puede ser entre primos, porque a veces hay decisiones postergadas como usted había mencionado. Entonces, si yo quiero darle cierre a algo, lo primero que tengo que hacer es, en la parte emocional, sincerarme con qué siento hacia la persona X, y me voy ordenando. Y así se va entendiendo porque hablamos del orden y la estructura. Y me pongo como meta con quién puedo cerrar. Pues, aunque ustedes no crean darle cierre con las personas, en las relaciones, esta parte emocional te roba una energía. Una vez dedicamos un programa a la inteligencia emocional, una serie de programas de inteligencia emocional, y hablábamos de cómo es un doble herida para la persona porque se arruina en la productividad y carga con el dolor. Entonces, en este mes, lo ideal es, en este cierre emocional, clasificar, hacer una lista de todas las personas a las cuales yo siento que no cerré bien nuestra conversación. Y así cuando esté la oportunidad, uno se acerca y le da un cierre, saludándole y busca una forma y planifica cómo cerrar.
Así Yo no mismo te es. digo anda a buscar a tu ex y pedirle perdón, te estoy diciendo vos internamente cómo darle un cierre. Así Porque mismo. muchas veces nosotros en la parte emocional nos culpamos de todas las cosas, como decíamos hace rato. Cargamos con la responsabilidad de otra persona y nos culpamos por ella. Que es algo que se da mucho en las relaciones patológicas. La víctima carga con la responsabilidad del agresor. O sea que tenemos que nosotros sincerarnos. Y si nosotros fuimos el agresor, también tener la altura de poder madurar en el cierre emocional y trabajar y pedir disculpas. Así mismo es. Entonces, una una pata, por así decirlo, de cerrar un ciclo, de cerrar una etapa, justamente es procesar las emociones que quedaron atrapadas, colgadas. ¿Por qué? Porque lo que no se siente se acumula. Y se acumula robándote mucha energía y causándote un daño, ¿verdad? También lo que no se nombra se actúa. ¿Qué significa eso? Aparece en forma de síntomas, aparece en forma de irritabilidad, aparece en forma de somatizaciones. La conducta que hace la persona te irrita. Sí, Es como cuando vos decís, ¿por qué tantas veces me pregunta cómo se usa esta máquina si ya le enseñé y se lo vas diciendo de mala manera? Es lo mismo en lo emocional. Va a parecer gracioso, voy a decir, te pone más sal en la comida. Si no te das cuenta que está enojada, no sé cómo te vas a dar cuenta, ¿verdad? ujú. Y más o menos así, todos saben que es la parte de lo que no se nombra, se actúa. De alguna manera te lo van cobrando, ¿verdad? Y Me mm, gustaría dar, Jesús, ejemplo, sí, tres adelante, ejemplos, ¿verdad?, de cómo es un cierre emocional. adelante, licenciado. Eh, Primer ejemplo, ¿verdad? Sería el perdón interno. Alguien que se perdona por una mala decisión laboral que tomó. Por ejemplo, haber renunciado impulsivamente. Entonces, ahí la persona que hace reconoce el error y acepta que en ese momento hizo lo mejor que pudo, que sintió, ¿verdad? Y que sabía, y bueno, y se perdona a sí mismo, porque el perdón es una decisión, al igual que el amor. Entonces, elige y decide perdonarse y aceptar que es un ser humano y que puede cometer errores. Entonces ahí entra el perdón y la aceptación. Eso es para darle un cierre emocional, perdonarse y hablarse en voz alta. Yo recomiendo siempre decir, bueno, yo me he perdonado muchas veces. Por ejemplo, digo, Hadichi, está bien, perdónate por esto o por aquello. Y es súper liberador, en serio, ¿sí? Y es una decisión. También dar lugar a la tristeza, Jesús, después de un proyecto que no salió, permitirse llorar, permitirse sentir frustración, darse permiso para hablar del tema y cómo uno se siente, en vez de hacerse el fuerte y seguir como si no pasó nada. Eso es darle un cierre, ¿sí? También el hecho de poder aceptar ambivalencias, o sea, sentir alivio y tristeza al mismo tiempo por el cierre de una etapa, ¿sí? Terminar una relación que ya hacía daño o también que también sabemos tenía lindos momentos, pero ya hacía daño y era insostenible. Voy a dar un ejemplo en lo laboral. Yo conocí a alguien que está en una empresa. Eh, pues ahora nuestro punto es cierre emocional. Esa persona estuvo en la empresa 5 años, era una entidad financiera. En su quinto año, no, desde su cuarto año, si mal no recuerdo, me dijo él, 2 años de salir me había dicho, él empezaba a ver todo en forma negativa, empezaba a protestar, discutía con su jefe, pero en ningún momento no estaba, según él, dándose cuenta que ya no quería estar ahí, porque todo le disgustaba. Entonces, ¿qué ocurre? Como él era una persona clave en el área donde él estaba, entonces él agarraba y iba diciendo todos los defectos que uno encontraba, que es un síntoma de cuando la persona ya no quiere estar en ese lugar, pues estamos tocando la parte emocional, y no reconozco que mis emociones ya me dicen que no estoy a gusto. Entonces él agarra y un día le cruza la línea y su mención negativa ya es demasiado fuerte la empresa decide rescindir. Entonces él se siente tan afectado que no podía creer, no podía reconocer que la empresa tenía derecho a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener una relación contigo, sos muy tóxico, favor, retírate. Entonces esta persona me dijo, primero me agarró una rabia inmensa por todas las horas de mi trabajo que yo le dediqué fuera de lo necesario, porque yo quería hacer con excelencia mi trabajo. Después me di cuenta
que realmente yo hice mal y que yo por la forma que hablaba, ¿verdad? Hizo una autocrítica años después, ¿verdad? Y también se dio cuenta que esa su mala conducta que le hizo salir de ese lugar le obligó a aprender a ser independiente. O sea, él ahí dio ese paso que es, en vez de hacerse el fuerte, ¿verdad? Y seguir como si nada, se quedó a pensar qué fue lo que hice. Y años después, cuando encuentra a la persona, a que fue la persona que era su jefe, que le rescindió, le dice, te doy gracias, pues yo realmente no, ni te escuché cuando me hablaste y yo tenía una mala actitud. Y gracias a que yo salí de ahí, me di cuenta de, en mi esfuerzo personal, pues yo tenía una cierta edad y todo, por eso fue independiente, que yo estaba bien ahí, no sabía ver lo bien que estaba ahí. Y le dio un cierre emocional a una situación de la cual uno a veces no se da cuenta y al no reconocer las emociones que le avisan que ya no es sano estar ahí, él tomó una actitud que le iba a llevar a un final, que es lo que ocurre en muchas relaciones también personales. Si vos estás con una persona y le decís todos los días su defecto, todos los días todo lo que hace está mal para vos, hasta cuando cocina le decís que es rico y no comes su comida, y él tiene que guardar lo que cocinó durante horas, va a llegar un momento, esa persona se va a dar cuenta que no es buena la relación y te va a hablar de que hay que terminar, cuando la vas a querer escuchar y en vez de recurrir a ayuda para salvar la relación, después va a ir muriendo el amor. Así mismo es. Y ahora vamos a ver el cierre conductual. El cierre conductual. Pero antes tenemos que recordar que mencionamos en forma indirecta lo que es el efecto Zeigarnik de las tareas inconclusas y del ruido mental de fin de año. Si bien mencionamos el ruido mental, no profundizamos sobre eso. Sí. El clásico efecto Zeigarnik fue descubierto por la psicóloga Bluma Zeigarnik en los años 20 y Sí. muestra que tendemos a recordar mejor las tareas interrumpidas o incompletas que las ya terminadas. Qué notable eso, ¿verdad? Sí, y es por eso que nos concentramos, a veces decimos en lo malo y no en lo bueno, porque es una tendencia que ella pudo descubrir. Así que aquellos que nos están escuchando ya saben, efecto Zeigarnik. Bueno, entonces en las investigaciones modernas confirmaron que las tareas sin terminar generan tensión mental y rumiación. Reforzaron lo que la psicóloga Bluma había estudiado. Y entonces por eso nos dificulta el descanso y aumenta la sensación de no desconectar. Si vos sos una persona en cuyo trabajo es muy absorbente y tenés todo el tiempo tensión mental y vas hablando toda la hora solamente de trabajo y lo que vas a hacer mañana, esta es tu teoría. Sentate a investigarla, porque por eso tenés problemas de descanso y una sensación de no desconectar nunca de nada. Mucha gente logra desconectar, toda parte de la parte teórica, escuchando música, caminando, jugando pádel, jugando deportes, play. Todo el mundo busca su método de cómo cortar desconectarse del trabajo, desconectarse de esa tarea que te está robando, secuestrando la mente. Porque para poder descansar uno tiene que relajarse. Un estudio sobre las noches sin dormir de Zeigarnik muestra que las tareas sin terminar al final de la semana aumentan la rumiación. ¿Qué era la rumiación, licenciada? Y la rumiación viene de eso que hacen las vacas que tienen varios estómagos y, por ejemplo, ellos mastican el coco, después mandan otra vez a su estómago y cuando quieren volver a comer es como que regurgitan, o sea, vuelven a sacar de ahí y vuelven a masticar. Entonces es repasar una y otra vez sobre un mismo hecho, una misma situación. Es repasarlo mentalmente una y otra vez, ¿verdad? Y generalmente está asociado con algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, recordar en todo momento la ofensa que te hizo y yo le pude haber dicho esto y esto, y es recrear una y otra vez en tu mente eso que pasó. Y se lo asocia con algo negativo, o sea, no con algo positivo, porque no está mal recordar lo bueno que me genera un montón de sensaciones buenas y puedo recordar y recurrir adrede a esos recuerdos para de ahí sacar energía, motivación y ánimo. ¿Sí? Y acá entra mucho también en la rumiación, ¿qué perspectiva tengo yo de mí mismo? ¿Soy una víctima? ¿Soy un protagonista de mi vida? Acá siempre te invitamos a ser protagonista.
Ese protagonista quiere decir que a veces vas a ser víctima y después te vas a recordar, no, me puse la función de mejorar, voy a ser protagonista y de tomar decisiones raras. Y es un ida y vuelta. Nunca hay un nivel de estabilidad absoluto. Y hay momentos que verdaderamente somos víctimas, pero a veces, como habíamos hablado una vez, decidimos nomás y nos dejamos ser víctimas, Nos ¿no? mantenemos en ese rol, Porque es ¿verdad? cómodo. No, acá hay que romper la comodidad. Podemos salir siempre. O sea, uno puede ser una legítima víctima de la vida, de las situaciones, de alguna persona, pero no está mal. Eso va a pasarnos a todos. Todos en algún momento hemos sido víctimas, ¿verdad? Legítimamente hablando. Pero quedarse en ese rol y en ese papel, eso es otra cosa. Entonces, elegir salir. Y ahora estamos eligiendo cerrar ciclos, Jesús. Claro, por eso y esta rumiación nos disminuye la calidad del sueño que habíamos mencionado y también a veces nos quita el fin de semana, los días que eran para recuperarnos, descansar y volver con más fuerza. Una revisión sistemática en este año 2025 distingue que aunque el efecto de la memoria no es tan universal como antes se pensaba, sí se observa una tendencia general a retomar o seguir pensando en lo que quedó pendiente. Entonces quiere decir que se sigue manteniendo este efecto. Y entonces, ¿cómo lo vinculamos con diciembre? Que cuando llegamos a diciembre con correos sin responder, conversaciones pendientes, proyectos a medio terminar, y nuestro cerebro entra en modo Zeigarnik, mantiene todas esas tareas abiertas. O sea, todo lo que no pude hacer en el año lo mantengo acá, latente. Entonces queda en la cabeza. Entonces yo me paso mencionando lo que no estoy pudiendo cerrar, me agarra insomnio y tengo una sensación de que no estoy cerrando bien el año. Si sentí esto, ahora vamos a entrar en la parte de cierre conductual y vamos a ver cómo hacemos para cerrarlo. Así es, Jesús. Imagínate vos tener el ruido mental de tengo abierto un montón de procesos y un montón de cosas, o sea que no estoy cerrando ciclo. Todo eso genera estrés. Genera un estrés. O sea, se dan cuenta que siempre tenemos que gestionar lo que pensamos, lo que sentimos, porque de lo contrario, si nosotros nos dejamos llevar nomás y no hacemos intervenciones oportunas, intencionales en nosotros mismos, o sea, a partir de ahí es donde justamente aparece el estrés, luego se vuelve crónico, ya no es sostenible, afecta la salud mental, emocional, la salud física. Entonces se convierte en una espiral de que estamos mal y vamos a peor, ¿sí? Por eso es importante tomar conciencia y realizar intervenciones oportunas e intencionales. Y ahora estamos siendo intencionales en esto de cerrar etapas y ciclos. Y ahora vamos a ver el cierre conductual. El cierre conductual, ¿verdad? Es cuando terminamos acciones pendientes. Acciones, ya no estamos hablando de emociones, estamos hablando de acciones pendientes. O también hacerlo simbólicamente, cerrar aquello que quedó a medio hacer. Justamente la psicología conductual y cognitiva muestra que las tareas inconclusas, como ya lo habías dicho, Jesús, generan ruido mental, que es el efecto Zeigarnik. Y algunos ejemplos concretos sobre cierre conductual serían, por ejemplo, cerrar un informe o un proyecto, terminarlo, entregar o formalmente dejar una constancia de que se cierra, ¿sí? En vez de dejar justamente en carpetas eternamente en borrador. Eso es darle un cierre conductual. También, y quién no pasó por esto, devolver objetos. Devolver, por ejemplo, libros, ropas, materiales de trabajo o cosas de la expareja, Jesús, ¿sí? Que mantienen un lazo simbólico abierto, ¿sí? Es como que está ahí, te genera ese ruido mental. Entonces, accionar nomás ya. Cerrar ese ciclo devolviendo ese libro que prestaste y que todavía está en tu armario y que cada vez que ves, decís y pensás, le tengo que devolver el libro a fulanito o a fulanita. También, Jesús, un cierre conductual es cuando hacemos una despedida formal, ¿sí? Entonces, una conversación clara de cierre con un jefe o con un equipo, cuando se cambia de trabajo o justamente en vez de desaparecer sin dar explicaciones. Porque ahí se queda en tu mente, si haces eso, te borras, como se dice, sin dar explicaciones, sin tener esta conversación, se queda en tu mente como un ruido. Y ahí a partir de ese ruido se puede generar culpa, malestar, vergüenza, un montón de sentimientos y emociones negativos, ¿verdad? Entonces,
despedida formal. Animate. Y devolver los objetos. Un gran abrazo al ingeniero Belti, si está viendo este programa. Ese libro me tocó en el corazón. Yo trabajaba para él, me acuerdo, en el año 2009 y le devolví su libro, creo que en el 2017. Entonces yo le invito a todos a devolver los libros. Sí lo leí, vamos a hacer una aclaración, lo leímos. Te tomaste unos cuantos Me tomé años. unos cuantos años más para devolverlo, pero lo leímos. Y este tema de devolver cosas es importante porque a veces tenemos objetos, ¿verdad?, que son de otras personas y realmente la otra persona nos pide. Y también habla de la buena educación, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesús, después de terminar este programa me voy a ir a revisar mi estantería y voy a ver qué libros debo de devolver. Acá lo importante que nos puede ayudar bastante para el crecimiento personal que usted mencionó es lo último, la despedida formal. Vamos a hacer acá mucha perspectiva laboralista. Ujú. Bueno, si vos estás en una empresa en la cual recordás y en la empresa anterior vos directamente no te fuiste, una parte de la madurez de la persona es la de hacer frente con transparencia de los cierres. Porque justamente como a vos te duele, o te dolería, o te dolió, que en una relación amorosa alguien agarre y simplemente ya no te atienda al teléfono y se vaya, en lo laboral es algo similar, porque es un sentido de que responsablemente vos te responsabilizás de querer cortar esa relación, sea laboral o personal. Y el hacerse cargo es lo que definimos acá como protagonista. Porque muchas veces las personas lo hacen por comodidad, porque piensan que se merece la otra persona, pero cuando uno actúa realmente habla de sí mismo, no habla de la otra persona. Porque las acciones, como dijimos, son personales, es lo que yo puedo hacer, es lo que está en mi espacio de dominio, no es la otra persona. Entonces, si vos, yo que estoy en el rubro de estaciones de servicio, ¿verdad?, desapareciste nomás, llamarle a ese tu encargado, a esa persona que vos conocés y decirle, te agradezco esa oportunidad. Por más que tenían sus desavenencias, no se querían, uno cuando está en una empresa no entra en un lugar donde va a quererle a todo, entra en un lugar donde se le contrata para cumplir ciertas tareas. Y si lo hiciste bien y pensás que el otro es el culpable, igual tenés que llamar y dar las gracias, porque la vida, yo creo, a mí por lo menos me enseñó que es circular. Y vos no sabes cuándo te encontrás con alguien, o con su hijo, o con su sobrino, o con su primo, más en nuestro país que Paraguay es chico, ¿verdad? Y es bueno saber que uno cerró bien algo, sin esa satisfacción que no debe nada. Porque ese efecto que hablábamos, ese garning, es justamente como que a vos te quedó en vos, en tu cancha, el cerrar eso. Y si fuiste muy grosero con alguien en el trabajo, más razón, o en tu familia, más razón para darle un cierre correcto. No, pero él es así, así. Recuerda, uno puede elegir también el cómo cerrar. No necesariamente terminar una guerra fatal insultándose. Sí, es verdad, yo también conozco personas que son realmente quizá intratables o realmente con bajeza en sus modales, en su pensamiento, en su actuar. Que realmente te sacan lo peor de vos. Realmente hay personas que te pueden despertar lo peor de vos. Entonces, el aprender a darle cierre ayuda también a notar ese primer paso de crecimiento personal, ¿verdad? Y también la otra persona a veces se queda sorprendida que uno tenga la altura de darle cierre. Por eso hay que saber escoger los momentos. No te estamos diciendo hacerlo en diciembre. Te estamos hablando de la importancia del cierre conductual. Y que uno emocionalmente, primer paso, y conductualmente vea cómo darle cierre. Responsabilizarse en lo que te toca. No cargar con lo ajeno, sino en tu parte de cerrar vos la situación. Vos sabés que yo en cierre conductual, a mí siempre me sirvió muchísimo. Por ejemplo, en alguna tensión, en algún distanciamiento, en algún enojo, disgusto o en alguna sensación de haberme sentido ofendida, de disculpar y también yo pedir disculpas. O sea, a mí me sirvió mucho eso bueno, vamos a ver las paces y te pido disculpas por la parte que yo generé o por mis reacciones o mis actitudes. Hacerme cargo, ¿verdad? De lo que yo sentí, de lo que yo pensé y de que no estuvo mal, ¿verdad?
a mí me sirve muchísimo. Me le da un cierre espectacular y me deja en paz. Y bueno, eso es lo que nosotros buscamos con Sanamente, poder darte herramientas que te ayuden a vivir mejor y en paz. Y no se trata de que el otro merezca, no merezca, no pasa por ahí, realmente pasa por tener calidad de vida mental, emocional. Y yo creo que la vida es tan corta, pasa así tan rápido, entonces que podamos disfrutarla, ¿verdad? Que podamos disfrutarla realmente y no gastar tiempo y energía en lo que no suma, en lo que no te hace feliz, en lo que no te hace bien. Vamos a continuar con este tema porque es demasiado importante y se merece realmente que nos explayemos para ayudarte justamente con darte las herramientas que te sirvan y con muchos ejemplos e historias para que puedas sacar practicidad a esto que estamos compartiendo contigo. Bueno, y el cierre narrativo, Jesús, sería justamente esa historia que yo me cuento de eso que sucedió, de esa etapa, de ese ciclo de mi vida. Entonces es como cuento esa etapa cuando la recuerdo, cómo yo me cuento esa etapa, o sea, como un fracaso, o me lo cuento a mí mismo como un aprendizaje, o me lo cuento a mí mismo como una eterna injusticia, me hicieron esto y tal, ¿verdad? O como parte de mi crecimiento, cómo yo me cuento esa historia. Ejemplo, vamos a ver, puedo contarme de dos maneras, voy a ir mostrando algunos ejemplos. Perdí mi trabajo, fue injusto, nunca más voy a confiar en nadie. Esa es una forma que yo me puedo contar la historia. Pero también me puedo contar de una forma más ecológica, ¿sí? Que me ayude, que me sume. Y reconocer que fue doloroso, pero me di cuenta de que necesitaba un entorno más sano y empecé a valorarme más. ¿Ves la diferencia, Jesús, entre contarte la historia de una y de la otra manera? Otro ejemplo, mi relación terminó porque no sirvo para el amor. Versus, terminó porque ambos teníamos heridas no resueltas y aprendí lo que no quiero repetir en mi vida. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que nosotros nos decimos, todo lo que nosotros pensamos y nos decimos a nosotros mismos, genera emociones. Esas emociones, las emociones tienen una de las funciones de las emociones, moverte a la acción. Dependiendo de qué tipo de emoción sea la que te esté generando, te va a mover a tal o cual acción. ¿Sí? Entonces, tener este conocimiento, usarlo en tu favor. Un último ejemplo, pues vamos a cerrar con una pequeña reflexión. Este año fue un desastre. Yo puedo contarme esa historia, Jesús. El 2025 fue un desastre. Estás absolutizando tal vez 2 o 3 situaciones que fueron muy, muy intensas para vos. Representaron mucha aflicción, pero no fue todo el año. O sea, es importante no absolutizar una situación, 2 o 3 situaciones, porque un año estuvo cargado de cientos de situaciones y unas fueron malas, otras fueron neutras y otras fueron muy buenas. Entonces es importante recordar eso. ¿Y cómo me podría decir? Este fue un año duro, pero me mostró mis límites, mis miedos y mis fortalezas ocultas. ¿Sí? Entonces llegamos ya al final de esta primera parte del programa. Queremos invitarte a que nos escuches. Vamos a seguir hablando de esto y te vamos a dar más herramientas, más ejemplos de cómo podés cerrar etapas y ciclos. Entonces, cerrar ciclos no significa negar el dolor ni forzar una sonrisa. Significa mirar hacia el frente, Jesús, lo que fue, honrar lo vivido, lo que viví, lo que experimenté, aprender lo que es posible aprender y tomar decisión y tomar conciencia. Y esto justamente nos acompaña a tener paz y estar preparados para lo que se viene adelante, lo que el futuro nos trae, que siempre esperamos que sea algo mejor. Entonces, nos vemos en Sanamente aquí a través de Multimedia RS.